creo, al Colegio Jesús Huerto de los Olivos, hubo una... pero que en realidad las relaciones personales, y esto me lo contó la hija de José Luis Torres, que está viva, es decir, Scalabrini tenía dos grandes amigos y dos grandes tipos que él respetaba: Ernesto Palacio y José Luis Torres. Y realmente, digamos, si bien él tiene una pequeña etapa juvenil vinculada, digamos, a un pensamiento izquierda, él realmente no hay ningún documento que acredite, digamos, simpatías por el materialismo histórico, ni por nada que se le parezca. Al contrario, era un nacionalista, en cierto sentido, ¿no? Popular, porque es el mentor del nacionalismo popular. Y aparte, Scalabrini Ortiz es el que realmente se sacrifica. Ustedes fíjense que Jauretche poco escribe sobre los ingleses. Y hay una carta acá que está publicada que dice Jauretche: Scalabrini, como hincha, siempre piensa que los problemas son de afuera, entonces le echa la culpa a los ingleses, ¿no? Medio como tratándole de... Y Scalabrini, después en otra carta que está por ahí, dice: yo sé que él está diciendo que yo me preocupo demasiado por el imperialismo y poco por... Nosotros pensamos en un momento que en realidad se habían distribuido los roles, que uno se ocupaba de los aspectos internos de la colonialidad y que el otro no. Parece que eran obsesiones diferentes y que en alguna manera chocaron. Pero es evidente que, digamos, Scalabrini es quien más sufre, digamos, las consecuencias de digamos, haber descubierto o haber acreditado, digamos, científicamente la cuestión de la colonialidad. O sea que ahí hay muchos problemas, pero de todos modos, más allá de esa circunstancia, que es una circunstancia menor, y que tiene que ver con la lógica interpretación que un escritor hace de los textos sobre los que está escribiendo, la herencia que deja Galasso, tanto de la vida de Jauretche como de Scalabrini Ortiz, como de Forja, es prácticamente, digamos, inigualable o solamente comparable a la escena. Él se da cuenta que por ahí pasa, entonces me da la impresión de que a los que le interesa el tema, digamos, tanto los libros, el de escena como de Galasso, son vitales para la comprensión de esta agrupación, que es riquísima, riquísima. Uno de los que intenta sintetizar la importancia de Forja en la historia argentina es Hernández Arregui, ¿no? Es la formación de la conciencia nacional. Él toma un apartado. Si bien Arregui no hace un gran desarrollo sobre Forja, enuncia una serie de principios que para él son los que, digamos, constituyen los principales esfuerzos de Forja, ¿no? En primer lugar, digamos, yo quería decirles que Forja, según una carta que encontramos, surge intelectualmente como idea en mayo del 35, en un asado que se hace en un estud, Los Ranqueles, y en el que estaban Manuel Ortiz Pereira, Arturo Jauretche, Homero Mansi, Juan B. Fleitas, que es un forjista también importante, y Félix Ramírez García, ¿no? Es decir, van a ser, digamos, porque surge, claro, en junio del 35, porque está el acta de la Constitutiva, pero hay un proceso anterior, ¿no? Es decir, hay una serie de discusiones anteriores. Y a mí me da la idea, no tengo suficientes pruebas, pero algún día las voy a encontrar, que el que realmente tiene la idea de fundar una agrupación no es Jauretche, sino Manuel Ortiz Pereira, pero que participa inicialmente y que es una generación anterior. Pero bueno, ya lo descubriremos, habrá que leer un poco más cuando tengamos tiempo. Pero volvamos a Hernández Arregui. Hernández Arregui, en la formación de la conciencia nacional, que sí, esa parte del libro la vamos a fotocopiar para que ustedes la puedan ver, digamos,
enuncia los caracteres más relevantes de Forja, ¿no? Fuerza de orientación radical para la joven argentina. Ese, más allá de tomar ese todo taller de Forja, esa idea, digamos, hay una, no es partido, es fuerza, de orientación radical, por lo tanto no es radical, tiene una orientación radical, pero no es radical, ¿no? Para la joven argentina. Son conscientes que ahí hay una generación muy fuerte. Acá el nombrecito nos dice cosas. Podría decir, le podría haber puesto, qué sé yo, agrupación radical para la joven argentina. De orientación radical. Somos radicales, pero no tanto, ¿no? Y sí, porque piensen que si nosotros decidiéramos formar una agrupación acá ahora, discutiríamos el nombre. Bueno, ¿de orientación peronista o peronista? Y por ahí de orientación peronista. Es decir, ¿no? Es decir, vamos, pero no somos radicales todos. Inclusive, yo creo que muchos de los que fundan Forja se dan cuenta que con los radicales que tenían no podían hacer nada. Entonces que en algún momento iban a tener que llamar a alguno más, ¿no? Por eso hay una reforma en el año 40 del estatuto, que digamos es la reforma Scalabrini, para que Scalabrini, que se negaba a afiliarse al radicalismo. Bueno. Ahora, lo tiene Delia María García. Nosotros tenemos 3 constancias de afiliación de Scalabrini Ortiz al radicalismo, pero vía Junta Renovadora. Es decir, se afilia para votar a Perón desde la Junta Renovadora del radicalismo. Es decir, 3 meses logra su afiliación, después se desafilia, ¿no? Eso lo constatamos porque Julia Torres lo contó, o sea, hay un testimonio, ¿no? Porque también es muy importante en esto, como hay poco escrito, ir a la fuente. La hija de Torres estaba viva y aparte era la hija preferida de Scalabrini Ortiz, que iba a comer mucho de lo de Torres. Entonces, ¿no? Sí, calculen que generalmente los que eran padres eran muy abandónicos, ¿no? Abelardo Ramos, bueno, los hijos ni lo conocen. Es decir, acá hay gente que, bueno, obviamente tiene que lucrar, cada uno lucra con la herencia de los padres. Algunos heredan un tambo, otros heredan una industria, otros un kiosco y otros heredan el nombre, ¿no? Pero, y sí, yo les voy a contar una anécdota que creo que seguramente Eduardo Rosa no se va a ofender, pero cuando hicimos el primer taller de pensamiento nacional, ya ni me acuerdo en qué año, pero habrán pasado como 15 o 16 o 17, vienen los 2 hermanos Rosa, y nos presentamos, éramos 10, gatos locos, y bueno, yo vengo por esto, uno seguramente venía de 25 de mayo, era servicio, ¿no? Y porque en cada taller de pensamiento nacional hay un servilleta, eso es más viejo que, ¿no? Y entonces, y más ahora que tienen los reclutados en el gobierno, jóvenes reclutados en el gobierno anterior y jóvenes que reclutan ahora, así que formar una agrupación juvenil es medio peligroso en este momento. Yo, en vez de Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, yo me quedaría con los viejos, porque por lo menos los servicios viejos ya están gastados, ya son conocidos. En cambio estos nuevos no sabes de dónde carajo aparece. No, lo digo en serio porque el señor Parrilli reclutó un montón de pibes y gente amiga le ofrecieron, vamos todas las CIDE, y a los 3 meses se fueron, quedaron todos ahí, entonces no sabés si es el tipo que tenés al lado. ¿No? Se hizo así. Es intempestivo, porque si no empezamos a discutir estas cosas, y ahora el otro día Arribas declara que está reclutando gente a las universidades. Podríamos ofrecerle que hagan alguna agrupación, así por lo menos. Pero realmente es preocupante, es muy preocupante, porque, digamos, sobre todo para los que los pibes de la liberación terminan laburando ahí, bueno, no sé qué van a liberar.
No digo así, entiéndanlo, es así. A mí me contaron intendentes que tuvieron que aportar, chicos, o sea que no me lo contó nadie que no sepa de esto. Bueno, confrontan con la dirección partidaria encabezada por Marcelo T. de Alvear, ya que para ellos, dice Hernández Arregui, yo lo voy a tener que borrar del lo dejo, por ahí alguno me ofrece laburo. Igual Pancho lo van a saber igual. ¿Te imaginás? Me pongo a laburar y dicen que bueno, que tenés una buena jubilación. Bueno, Juan José Hernández Arregui entonces dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a hacer Forja? Confronta con la dirección partidaria encabezada por Marcelo T. de Alvear, fíjense, ya que para ellos representaba la tendencia conservadora y oligárquica de la UCR, cosa que es absolutamente verdad, aunque la paradoja de la historia nos cuenta que bajo el gobierno de Alvear es donde se empieza a producir el proceso de sustitución de importaciones por el tema de la guerra y donde se empieza a desarrollar la política petrolera y donde aparece fuertemente la idea de Mosconi, digamos. Entonces, es decir, las contradicciones o porque también la historia muchas veces a vos te determina hacer cosas que no tenías pensado hacer. Es decir, a veces la historia te marca o te deja una huella. Me da la impresión de que ahí, pero aparte la relación de Alvear con Irasusta, yo que quisiera estar ahí, cuando me contaron ahí, ustedes saben que la casa de Irasusta, como no tuvo herederos, le heredó un afiliado al Sútar. Pero antes hicieron un remate y tenía unos cuadros extraordinarios Irasusta, de grandes pintores. Los compró Pipo Pescador. Te juro. Nosotros nos dedicamos a averiguar todo. Y Pipo Pescador fue y compró como 5 cuadros de la casa de Irasusta, muy valiosos a poco precio, a la señora esta que no tenía nada más. Entonces, que se fue y compró un Velázquez a 5 lucas. Porque Irasusta eran gente guita, ¿no? Así que bueno, mirá las cosas que se viene a enterar uno. Yo conocía al encargado de edificio, que la esposa era encargada, que es la que heredó la casa, por voluntad de la mujer de Irasusta, que no tenía heredero. Qué lindo eso que te pase eso. Pero yo a Pipo Pescador no lo dejo entrar porque te roba los cuadros. Mucho del auto feo, pero ¿sabes qué, no? Confrontan con la dirección partidaria, ¿no? Al caer el gobierno del Peludo, ¿no? Había definido el caudillo como falsario de la democracia, neutralista y revolucionario fracasado. O sea, Alvear define a Irigoyen como falsario de la democracia, neutralista, porque una de las cuestiones que le achacan a esa doctrina del neutralismo en las guerras, y revolucionario fracasado, ¿no? Este era el concepto que tenía Alvear respecto a Irigoyen. Reivindican ciertos rasgos nacionalistas del irigoyenismo que encuentran, como ya se anunció precedentemente, origen en las tradiciones federales del siglo XIX. Que eso es cierto. Hay un Pensotti que está trabajando esto, digamos, de cómo las tradiciones federales se transmiten en los sectores del alcinismo y después reaparecen en el irigoyenismo. De hecho, bueno, Alén será hijo del lugarteniente, como ustedes saben, de Ciriaco Cuitiño. Es decir, Alén es el segundo de la mazorca, digamos, ¿no? Un muchacho. Concebían al nacionalismo no como una ideología extranjera, sino como una voluntad histórica de los pueblos de América Latina. Es decir, hay una reivindicación del nacionalismo latinoamericano. Reivindican los postulados reformistas del 18, pero a veces critica la desviación en la dirigencia estudiantil. Y está acá, eso está acá, ¿no? ¿Por qué dicen? Bueno, porque la reforma 18 la ven como positiva en términos del acceso, digamos, de los sectores estudiantiles al gobierno.
Pero ¿en dónde ven que se perdió? Los contenidos. ¿Sí? Se ganó el poder, se ganaron los contratos, pero los contenidos siguen igual. Es decir, no se ganó la guerra cultural, se ganó la batalla por los cargos. ¿Sí? Quedó reducida la reforma y ahí empiezan las críticas a la reforma del 19. ¿No? Jauretche hay un artículo que la destroza. El pensamiento de Forja está directamente trenzado con la reforma universitaria del 18, con su desarrollo histórico y con la crítica a su gradual desviación ideológica y su fracaso político. Fue Forja en ese último intento para salvar los valores espirituales originarios del movimiento reformista, dice Arregui. Intentaron que ese... Por eso Forja participa de las elecciones estudiantiles y Capelli, Eñato Capelli, llega a ser presidente de la FUA. Que dan la pelea universitaria y la ganan. Critican el levantamiento de la abstención decretado por la USAR el 5 de enero del 35. Por eso, meses después, forman la agrupación. Asumen una posición antiimperialista e iberoamericanista. Denuncian los mecanismos imperiales británicos y norteamericanos. La conexión de los forjistas va a ser sobre todo mucho con el APRA, con Haya de la Torre. Es decir, hay mucho contacto con otros, pero sobre todo, digamos, ellos, digamos, ese latinoamericanismo que pregonaba casi en Soledad Ugarte, digamos, va a ser incorporado, digamos, a la agenda política de Forja. Y ya lo van a ver en algunos de los folletos. Desarrollan un pensamiento nacional alejado de las influencias europeas y concentrado en desde y sobre, ¿no? En ese sentido, Forja, tal como afirma Fermín Chávez, bueno, intenta construir una epistemología de la periferia. Propugna una unidad movimentista y se sustentada en la dicotomía nación-antinación. Critican a la partidocracia liberal, ¿no? Fíjense cómo se alejan. Denuncian no solo los resortes coloniales que operan en la economía del país, sino también en la superestructura cultural que les afín. Forja está compuesto fundamentalmente por compatriotas provenientes de sectores medios e integrado por aquellos nacidos en distintas provincias del país. Ahí no tiene buena información. No tiene buena información. Porque hay algunas filiales forjistas que son totalmente obreristas. Por ejemplo, la filial Mar del Plata, la que dirige Capelli. Son básicamente obreros, y los vamos a ver en las fotos aparte. Es decir, ahí hay una parte de Arregui, digamos, que no se mete mucho en la cuestión de Forja, ¿viste? Porque se creó también este mito de que Forja era un grupo de intelectuales, muchos de provincia, porque fíjense que la mayoría son gente de provincia, ¿no? Lincoln, Scalabrini es de esquina, es decir, todos nacidos, Mansi es santiagueño, es decir, gente de provincia, ¿no? Es decir, la cuestión provinciana está muy fuerte, ¿no? Bueno, y entonces, digamos, como para finalizar esta parte también hay que entender una cosa, cuál es la importancia también histórica de Forja como testimonio de un proceso que como no tengo el coso, lo voy a tratar de dibujar con las manos. Es decir, Forja va, aparte de esta gran convulsión cultural que yo expliqué, que es tremenda, o sea, la convulsión cultural de aquella época es tremenda y la producción cultural es tremenda. Los nombres que yo les acabo de leer, digamos, desde Borges, Marechal, Tuñón, todos, es decir, son los grandes escritores de la Argentina del siglo pasado. Son los grandes pintores de la Argentina del siglo pasado. Los grandes, no los nombré, pero los que van a ser los grandes directores de la época del cine de oro de la Argentina del siglo pasado, que son de esta generación. Los grandes guionistas del cine posible. Los grandes hombres y mujeres artistas, los cantores, las orquestas de tango, los grupos de folclore, es decir, todo eso. Entonces, tenemos ahí una convulsión cultural tremenda, ¿no? Tenemos, por otro fenómeno también sociológico y antropológico muy importante, que nosotros lo llamamos, nosotros cuando definimos el protoperonismo hicimos como línea, ¿no? La revolución cultural,
La convergencia de los orilleros le pusimos, ¿no? Que no sabíamos cómo ponerle, porque por ahí le pones eso y te agarra uno de acá, del método de referí, de referatos, y te dice, eso te lo sacó. Bueno, entonces, la convergencia de los orilleros. ¿Por qué? Porque estamos en el año, ¿no? 30. ¿Qué pasa en el año 30? La crisis económica del 30. Ahora, la crisis económica del 30 no es en el 30, digamos, explota en el 30, empieza en el 23, 24. Es decir, el proceso de migración de la gente de los campos hacia las orillas. Fíjense, qué interesante. Se ve muy poco eso, ¿sí? Ese traslado, que todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, el papá de Fermín Chávez tenía su campito y ya en el 24 empieza a fabricar escobas porque ya no puede producir. ¿Por qué? Porque el pacto Roca-Runciman, que después es el que intenta resolver, ¿quiénes resuelven? Los grandes terratenientes. Los pequeños productores quedan afuera. Entonces empiezan a todos a migrar. ¿A dónde? A las orillas de las ciudades. ¿Quiénes estaban en las orillas de las ciudades? En ese momento, ¿quiénes estaban? Vos tenés la migración del 25 en adelante. Es decir, son criollos, los inmigrantes pobres. ¿Y quién? 1870 y pico en adelante. ¿Y quién? Habían estado llegando. Perfecto. Ya tenemos un segundo factor, otro factor. ¿Quiénes más estaban en las orillas? ¿Quiénes quedan fuera del proyecto de modernizador? Indios, los indígenas. Todos a las orillas. Convergen a las orillas. Imagínense el quilombo que, digamos, en el buen sentido, digamos, tomando la palabra de origen africano, que se produce desde el punto de vista social, ¿no? Vos tenés una primera capa de orilleros que son los desplazados por la modernidad, ¿no? Indios y criollos que viven ahí en las afueras, ¿no? Que son descriptos por Borges, algunos, ¿no? Malevos, gente medio bárbara, diría. Tenés también los inmigrantes, que también están inscriptos dentro de esta barbarie, ¿no? Inmigrantes pobres, ¿no? Muchos de los cuales viven en conventillos y conviven, ¿no? Y después vienen los criollos, ¿no? Del campo. Entonces son como tres tradiciones, ¿no? La tradición, digamos, de los viejos, de los desplazados por la modernidad, que son recuerdos de la vida, de la vida anterior al mundo hispano y criollo, que obviamente se transmite a través de generaciones. La de los inmigrantes, que vienen sin un mango, pero con ideas sociales, ¿no? Es decir, porque ustedes calculan que gran parte de la inmigración es inmigración pobre, trabajadora. Ahora, los trabajadores venían sin un mango, ¿no? Pero venían como que con ideas. ¿Con qué ideas? Socialistas, comunistas, anarquistas, bla, 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 bla. ¿Contra quién estaban luchando? Contra el capital. No estaban luchando en Europa por la liberación de sus países, sino estaban luchando contra el capital. Por eso también el error de las izquierdas. ¿Me entienden? Porque mi abuelo es inmigrante. Es decir, ellos en Europa estaban peleando contra el capitalista. La cuestión nacional, la liberación, no estaba como la liberación española, no era un planteo, la liberación italiana. Entonces, traspolado esas luchas traspolan la lucha directamente. Un espacio geográfico totalmente diverso. Pero acá está la cuestión de la soberanía, porque por eso hay chocan. Pero se enriquecen a la vez, ¿no? Porque, digamos, los expulsados por la modernidad traerán los recuerdos, digamos, de la Argentina federal, ¿no? De la Argentina, ¿no? Digamos, si querés, hispano-criolla, ¿no? Los inmigrantes traerán su bagaje, que tiene que ver con sus luchas y sus tradiciones también, convivirán, tendrán que
construir un lenguaje para entenderse, como el lunfardo, entonces, ¿no? Entonces vas a tener palabras bondini en portugués, ¿no? Vas a tener palabras en araucano, vas a tener palabras en italiano, vas a tener, viste, el lunfardo tiene todo, indígena, mucho araucano. Hay un libro que se lo recomiendo de González Arzac, donde rescata todas las palabras araucanas que se usan en el lunfardo, ¿no? Tan interesante, también guaraní, ¿no? Es decir, todas las palabras del lunfardo, ¿no? Son adopciones o adaptaciones de palabras napolitanas, ¿no? ¿Por qué? Porque están en la fila del baño y tienen que entenderse. Entonces crean un idioma. Es fantástico lo que sucede ahí. Escudo, por ejemplo, eso, el tujes. Y aparte baño, ¿no? Mucho cola de baño, bueno, un solo baño para 30, entonces, ¿no? Bueno. Entonces, fíjense cómo hasta tienen que inventar una forma de comunicarse, si querés, porque uno dice que es una lenguaje, toda discusión, que discutan los lingüistas, que es el lunfardo, no me interesa. Lo único que nos interesa a nosotros es que tienen que, digamos, desarrollar una forma de comunicarse, ¿no? Y además van a intercambiar ideas políticas. Entonces, y el criollo, el último migrante, que es trabajador, que no tiene ideas, digamos, conceptuales de clase, va a traerle la cuestión de la tradición, ¿no? Entonces, eso se va a mezclar todo. Se va a hacer como una argamasa, ¿no? Y ahí sale la idea multígena de Scalabrini Ortiz, nación multígena, de la argamasa, ¿no? Forja, el gran logro de Forja, es que va a llevar a la literatura política el fenómeno cultural y el fenómeno social. Y Forja va a incorporar el pueblo a la idea de la nación. Para los nacionalistas la nación era el territorio, la bandera, ¿no? El pueblo. Es decir, el pueblo, pero como colectivo, no como individuos, ¿no? Es decir, tienen un concepto, digamos, orgánico, filosóficamente orgánico de la sociedad. Entonces, el gran aporte de Forja, digamos, es básicamente la fundación de lo que se conoce como nacionalismo popular. Nacionalismo popular. Son los fundadores del nacionalismo popular. Por eso es tan importante la agrupación y por eso es tan olvidada. ¿Olvidada por qué? ¿Cuáles fueron los pecados de Forja? Fundar un nacionalismo popular. Pecado 1. Pecado 2. Antiimperialismo antibritánico. 2. Entre otras cosas. Hay cartas de Scalabrini Ortiz que no las traje porque pueden ofender, diríamos, son bastante ofensivas respecto a lo que él entiende como sinarquía, quienes participan de la sinarquía. No, porque no tiene sentido, digamos, porque en definitiva es una interpretación que no responde, digamos, ni a la conformación de Forja, ni al desarrollo que Forja hace, porque Forja en definitiva, ¿qué hace? El pueblo somos todos, es decir, la nación somos el pueblo, entonces todos, y esta idea de ser multígeno, es decir, ser de orígenes plurales, dice Scalabrini Ortiz, abre al ser humano la posibilidad de comprender los fenómenos universales, es decir, ahí está la esperanza argentina, ¿no? Sí, en Irigoyen y Perón. Estamos hablando justamente con Marco, que hablaba de quiénes somos los españoles, también somos los indígenas, un poco somos todos. Somos todos, ¿no? Que es la estrategia de división, de decir que somos, ¿no? Yo lo veo el español, también lo veo el indígena, todos es una mixtura. Somos todos, lo que pasa es que no hay experiencias en el mundo. En la Argentina, Europa es el único lugar donde mezcla su sangre con los indios. Entonces, y digo indios porque quieren llamarse así, naturales, culturas originarias, como quieren llamar. Es el único lugar donde se produce ese fenómeno. Por eso es tan difícil latinoamericano. Porque es el único lugar donde se produce, donde el europeo se compromete su sangre y el indígena la comprometerá a la fuerza, porque muchas de esas uniones
son hechas a la fuerza, pero suceden, ¿no? Entonces, es muy importante Forja porque forja, y además es muy importante ¿por qué? Porque el sistema de relaciones que construye Forja, y ahí está la obra de Jauretche, porque la política necesita un poco de rosca, y Jauretche es el que se encargaba de la rosca, ¿no? Jauretche va a ser muy inteligente para detectar cuáles son los factores de poder que podían llegar a intuir, que podían llegar a participar en lo que ellos intuían que algo iba a suceder. Es decir, en el 98, cuando nosotros, en el 97, cuando nosotros empezamos y vimos que esto se empezaba a pudrir, intuimos que algo iba a suceder. No sabíamos que iba a suceder. En el 2001 parecía que nos íbamos todos a los tiros, y después todo se modifica y aparece el proceso como el kirchnerismo, ¿no? Entonces, es decir, pero nosotros, nadie se puede imaginar que eso se iba a dar así. Es decir, porque cuando nosotros discutíamos en esa época, bueno, ¿cómo sucede esto? ¿Van a colgar a los políticos de la plaza? Entonces, no va a haber hablamos, ¿no? Se hablaba de oreamiento institucional generalizado. O la misma clase política será capaz de dar vueltas sobre sí misma y montarse en este proceso. Había muchas tesis respecto de desde dónde iba a surgir la solución o la no solución al quilombo del 2001. Es más, incluso hubo gente que dijo que en el 2001 se cambió, está bien, después eso quedó sepultado en el olvido. Yo lo he leído, ¿Qué? En 2001 se dijo que había, que existía la posibilidad de que la crisis llevara a la desintegración de la Argentina como Estado-nación. Yo eso lo leí. No. Ahora no te voy a decir quién lo escribió, porque la verdad no, es que lo leíste y se hablaba de... Podría mentir, podría decir lo dijo, no sé, Natalio Botari, por ahí no, fue otro. Pero digo, hubo gente, y el diario es importante, que escribió eso. Se hablaba de... se hablaba... La Argentina puede dejar de ser viable como nación, se constituirá la República de Cuyo, la Mesopotamia, eso se escribió. Se escribió, se dijo, se hablaba de la inviabilidad de las provincias patagónicas. Eso estamos hablando de todo lo que se te ocurra. O sea, es decir, fueron 2 o 3 años de incertidumbre absoluta. Una incertidumbre parecida fue la década infame. Entonces, ahora, cuando hay incertidumbre, también hay política. Entonces, hay gente que opera. Entonces, ¿cómo? Sumando a lo que dice el compañero, yo creo que había operaciones externas para sumar a esa idea de fragmentación del país. Incluso el Ministerio de Economía iba a estar a cargo de técnicos del FMI. Bueno, de hecho vinieron. Sí. No, pero como oficialmente. Sí, como un ministro de Economía, sí. Bueno, a ver, durante toda esa época la política no es... A ver, una cuestión es la política, la realpolitik. La realpolitik en el 2001 estaba asustada, es decir, no salían a la calle, yo me acuerdo, iban a los bares que tenían segundo piso para que no los vieran abajo, o sea, estaban